Bueno, espero que tengan muy buenos días. Aquí les voy a dejar dos ejemplos más, siempre con la misma temática, una sincronización entre dos procesos que cooperan para escribir el abecedario en un archivo, pero en esta oportunidad van a ser dos ejemplos eh, distintos y los dos ejemplos van a funcionar con procesos independientes, no con procesos emparentados, ¿sí? Entonces un proceso va a escribir las A, un proceso va a escribir las letras minúsculas y otro proceso independiente va a escribir las letras en mayúscula para completar el abecedario que se distinga quién escribió qué cosa. No, en los procesos independientes no hay una relación de proceso padre-hijo, así que en este ejemplo no vamos a usar el fork, en estos ejemplos no vamos a usar el for ni el while. Bueno, comencemos. En este ejemplo vamos a usar el ESIC para posicionar el puntero de lectura y escritura sobre el archivo abecedario en el primer ejemplo. Así que bueno, acá les dejo del manual, la primera página, parte de la primera página, para que no se olviden de leerlo, ¿sí? Vamos a hacer una breve explicación del LSIC, ¿sí? El LSIC tiene tres argumentos, ¿sí? El primer argumento es el file descriptor, que identifica el archivo sobre el cual vamos a hacer un desplazamiento. El segundo argumento es el desplazamiento, ¿sí? Y el tercer argumento es a partir de dónde hacemos el desplazamiento, ¿sí? Bien, el segundo argumento del LSIC puede ser negativo, ¿sí? Un número negativo. Esto indica que el desplazamiento se va a hacer hacia el comienzo del archivo. Un número positivo indica que el desplazamiento se va a hacer hacia el final del archivo. Y 0 indica que no hay desplazamiento. ¿Sí? Bien, el tercer argumento puede ser un 0. Esto indica que se va a hacer el desplazamiento, pero desde el comienzo del archivo, ¿sí? Desde el comienzo del archivo se va a hacer un desplazamiento. En el caso de que el número sea positivo, se hace un desplazamiento hacia la derecha. Y si es 0, no hay desplazamiento. Bien, si el tercer argumento es un 1, entonces el desplazamiento se hace desde la posición actual del puntero. Entonces, podemos tener un tercer argumento en 1 y en el segundo argumento un número negativo. Esto quiere decir que se va a desplazar hacia al comienzo del archivo. Si tenemos un 1 en el tercer argumento y un número positivo en el segundo, entonces el desplazamiento se hace hacia el final del archivo. Y si tenemos un 1 en el último argumento y un 0 en el segundo argumento, entonces no hay desplazamiento. Y el otro número que podemos poner en el tercer argumento es 2. Quiere decir que el desplazamiento se hace desde el final del archivo. Entonces, si tenemos un 2 en el tercer argumento, deberíamos tener en el segundo argumento un negativo, quiere decir que el desplazamiento es hacia el comienzo del archivo, o un 0, quiere decir que no hay desplazamiento, ¿sí? En los ejemplos, o en uno de los ejemplos, nosotros vamos a usar un LSIC con este formato, fd,0,2. ¿Qué quiere decir esto? Que el desplazamiento se va a hacer sobre el archivo cuyo file descriptor es fd. El desplazamiento se va a hacer desde el final del archivo y no nos vamos a desplazar, o sea, el desplazamiento es 0, no nos vamos a desplazar. Entonces, ¿en qué se convierte esta función con esos argumentos? Se convierte en un desplazamiento sobre el final del archivo. O sea que un LSIC fd,0,2 mueve el puntero al final del archivo, ¿sí? De la misma manera, LSIC
0,0, ¿sí? No lo usamos nosotros en este ejercicio, pero este ejercicio, digamos, esta función provoca un desplazamiento al comienzo del archivo, ¿sí? Entonces, sobre el archivo cuyo file descriptor es fd, desplácese desde el comienzo, pero no hay desplazamiento. Entonces, el puntero se posiciona al comienzo del archivo, ¿sí? Bueno, podemos entonces también escribir, no tiene mucho sentido, pero podemos escribir esto para interpretarlo nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que el puntero no se mueve, ¿sí? Porque esto quiere decir desplácese desde la posición actual 0. Entonces, si escribimos esta función sobre un posicionamiento de un archivo, el puntero no se mueve, se queda en el lugar donde está. Bueno, vamos al código. Bueno, en el primer ejemplo tenemos dos procesos independientes, ¿sí? Vamos a abrir con el editor un proceso independiente. Uno se llama minus.c, ¿sí? Y el otro se llama mayus1.c, ¿sí? Entonces estos son dos procesos independientes, no son emparentados. Acá no usamos el fork, tampoco vamos a usar el wait. Creamos un proceso minus1.c, el primer ejemplo, que va a escribir las letras minúsculas comenzando por la A. Y el mayus1.c va a escribir las letras mayúsculas comenzando por la B. Y los dos van a escribir sobre el mismo archivo, ¿sí? Entonces acá tenemos minus y acá tenemos mayus. Bueno, las cabeceras, no vamos a detenernos acá. Las operaciones de adquirir, la operación P, adquirir, y la operación B, liberar el semáforo, liberar semáforos. Bueno, por supuesto que tenemos que obtener el ID del conjunto de semáforos. Eso lo hacemos con senget, y el primer argumento es la clave del programador, el número hexadecimal, y anulando los dos argumentos siguientes. Si ejecutamos senget con esta sintaxis, entonces obtenemos el SEMID del conjunto de semáforos cuya clave de programador es RXA. No vamos a controlar si falla alguna llamada al sistema, ¿sí? Vamos a suponer que todas las llamadas funcionan, excepto esta, que es el open. Entonces fíjense, a este open le hemos puesto otro flag más, el O exclusivo. Entonces, si nosotros queremos hacer un open de un archivo combinando el create y el exclusivo, entonces si el archivo existe, open falla y me devuelve -1 en fd, que es el entero del file descriptor. Entonces, si falla, entonces fd tiene -1, pero además puedo preguntar por el error. Entonces, si el error, el número de error, es igual a existe, de error existe, entonces quiere decir que el archivo ya existe. Entonces este proceso lo abre solo de write only, no lo crea porque ya existe. Estoy parado en mayus, me voy a parar en minus. Fíjense, minus es muy similar. Bueno, las cabeceras, adquirir, liberar y el main, ¿sí? También, por supuesto, minus tiene que saber el ID tiene que conocer el ID del conjunto de semáforos. Senget igual, con la clave del programador, y segundo argumento 0 y tercer argumento 0. De esa manera no se crean los semáforos, sino que se obtiene su identificador. Igual que mayus, va a intentar abrirlo para crearlo, ¿sí? Pero si combinamos el create con el exclusivo, si el archivo abecedario existe, entonces el open falla y me devuelve -1 en fd. Y además puedo preguntar por el valor por el número de error. Si el número de error es igual a existe, quiere decir que en este caso minus encontró la existencia del archivo porque ya fue creado. Entonces, si ya está creado, lo abre de read only,
¿sí? Lo mismo que hace Majus. Entonces, en resumen, ambos procesos van a intentar crear el archivo. Alguno de los dos lo va a crear, o no, porque puede estar creado. Si no está creado, lo va a crear uno de los dos procesos independientes. Uno lo crea y al otro le falla el open. Entonces pregunta por el erno. Si el erno dice el archivo ya existe, entonces a ese proceso que le falló el open con el create, el exclusivo, el trunc y el read only, entonces simplemente lo abre de read only, no lo crea. Bueno, eso con respecto a la creación del archivo. Después volvemos a minus. Minus, entonces, inicializaba una letra en una minúscula, mientras la letra era menor que z minúscula. Entonces decía, puedo pasar, mi semáforo 0 está en 1, si está en 1 puede pasar. Entonces se posiciona al final del archivo el puntero de lectura y escritura, se mueve al final del archivo. Eso es lo que hace el ESIC FD02. 2 quiere decir muévase al final del archivo y este 0 quiere decir desplácese, pero como es 0 no se desplaza, se mueve al final del archivo y no se desplaza. ¿Por qué? Y porque ambos procesos siempre van a escribir sobre el final del archivo. Escribe la A al final del archivo. El proceso Majus escribe la B al final del archivo. El proceso minus escribe la C al final del archivo. Siempre se escribe al final del archivo. Si yo no me muevo al final del archivo, entonces un proceso podría pisar la letra del otro proceso, ¿sí? Ahora, si cada vez que estoy en la sección crítica me muevo y escribo, yo ya sé que estoy al final del archivo y escribo la letra que me corresponde. Bueno, entonces acá estoy en minus, le hice esta pequeña aclaración, el puntero de lectura y escritura se mueve al final del archivo. Entonces, el proceso que escribe las minúsculas a partir de la A, dice, mi semáforo 0 está en 1, sí, está en 1 la primera vez, porque está inicializado en 1. Entonces se mueve al final del archivo, ya está en el final del archivo, ¿sí? Porque el open, si se creó el archivo, si alguno de los dos lo creó, está vacío. Entonces, el open te pone el puntero de lectura-escritura, en este caso el puntero de escritura, ¿sí? En este caso es el puntero de escritura nada más, porque es un write only. Entonces el open te pone el puntero de escritura al comienzo del archivo, pero como el archivo fue creado por el proceso minus 1.c o majus 1.c, por alguno de los dos, salvo que el archivo previamente está creado y tiene algo. Si el archivo está previamente creado y tiene algo, entonces como tiene el exclusivo, ¿sí? No se va a tocar ese archivo. No se va a tocar ese archivo, ¿sí? Ahora después lo podemos probar, esto que estoy diciendo. Vamos a probarlo. Entonces, para que este ejemplo funcione, el archivo abecedario no tiene que existir, ¿sí? No tiene que existir para que lo cree minus 1 o majus 1. Alguno de los dos tiene que crear. Bien, entonces, yo decía que alguno de los dos procesos crea el archivo. Como lo crea está vacío, ¿sí? Entonces, si ya está creado y hago el open, entonces me posiciono al comienzo del archivo. Como estoy en el comienzo del archivo y el archivo está vacío, entonces el lsic te pone al comienzo del archivo, porque es el fin del archivo está casualmente al comienzo del archivo. O sea, el principio del archivo y el fin del archivo están en la misma posición. Pero tengan en cuenta que siempre los procesos en este caso van a escribir sobre el final del archivo, ¿sí? La letra siempre la escriben al final. Bueno, volvamos a los semáforos, que es nuestro tema en cuestión. Entonces, la primera vez que el proceso minus 1 haga el adquirir, le va a decir su semáforo 0 está en 1, pasa a la sección crítica, se mueve al final del archivo, escribe la letra y libera el semáforo 1, o sea, al semáforo 1 le pone el valor 1. ¿Para qué? Para que majus, aquí, cuando haga el adquirir, ¿sí? Entonces su semáforo 1 está en 1, entra
se mueve, entra a la sección crítica, se posiciona al final del archivo y escribe la letra correspondiente y habilita al proceso minus 1. ¿Sí? Bueno, eso es un poco la explicación. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a probar primero si el archivo abecedario existe con algo. A ver qué pasa. Vamos a guardar este, vamos a guardar este. Bueno, vamos a compilar todo, ¿sí? Como el ejemplo anterior. Compilar 1. Bueno, perfecto. Vamos a crear un archivo. El archivo abecedario. A ver qué tiene. Abecedario, ¿sí? Bueno, ya tiene el abecedario porque yo ya lo estuve ejecutando, pero no importa, vamos a poner otra cosa, vamos a poner puntos, cualquier cosa, el archivo existe con cualquier cosa, ¿sí? Lo grabé. Entonces, ahora otra cosa que tenemos que hacer es crear los semáforos con el punto barra crea. Bien, yo ya los había creado, entonces me dice ya existe un conjunto de semáforos para la clave 0xA. Vamos a inicializarlo. Ahí está, y vamos a ver lo que tiene. Bueno, perfecto. Entonces, editamos, compilamos, creamos un abecedario, un archivo abecedario con puntos, creamos los semáforos, nos dijo, mire, ya existe ese conjunto de semáforos para la clave 0xA, perfecto. Inicializamos y vemos lo que tiene. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar cualquiera de los dos, no importa, porque la sincronización nos va la sincronización no debería fallar. Mayus 1. Bueno, pero para no abrir otra terminal, a uno lo voy a ejecutar en background, ¿sí? Ahí está. Mayus se está ejecutando, pero estaría bloqueado en el adquirir del semáforo 1, porque el semáforo 1 está en 0. Bueno, ahora sí ejecuto minus. Perdón, no existe minus, es verdad. El que existe es minus 1. Ahí está. Me dice hecho, ya terminó Mayus, ¿sí? Entonces ya debería estar nuestro abecedario. Vamos a ver qué tiene adentro el abecedario. ¿Ven? O sea que dejó los puntos y escribió el abecedario. ¿Por qué? Porque el archivo ya existía. El archivo ya existía, entonces el OPE con CRIE y exclusivo me devolvió -1. Entonces lo abrió de escritura, ¿sí? No lo creó. Entonces escribió el abecedario abajo de los puntos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es borrar. Vamos a borrar el archivo abecedario, ¿sí? Bien, bueno, listo, no debería existir, lo hemos borrado. Y ahora volvemos a ejecutar, vamos a ver los semáforos. Deberían estar correctamente inicializados, pero nos aseguramos. Ahora ejecutamos de nuevo, ahí está, Mayus, y ahora ejecutamos minus. Y ahora vemos el archivo a ver qué tiene. Bueno, ahí está. Ese es nuestro primer ejemplo, ¿sí? Nuestro primer ejemplo que usa... Estoy buscando el headit ahí está. El headit de minus. Ahí está minus. Entonces, fíjense, el open lo hace afuera de la sección crítica, ¿sí? Lo único que tiene la sección crítica es el posicionamiento sobre el archivo y la escritura de su letra. Esa es la sección crítica, ¿sí? Este es un ejemplo, lo podemos hacer de distintas formas, de varias formas. Ya esta es una forma donde la apertura del archivo está fuera de la sección crítica, ¿sí? Bueno, en Mayus también, ¿sí? Lo podemos hacer de otra manera, ¿sí? Y entonces vamos a limpiar la pantalla. Bueno, el segundo ejemplo es el siguiente. Acá tenemos dos fuentes, minus2.c y mayus2.c, haciendo referencia al segundo ejemplo. Vamos a editarlos. Acá tenemos minus y acá tenemos mayus, ¿sí? Bueno, minus. El que escribe las minúsculas, minus. Bueno, a las cabeceras ya las conocemos.
el prototipo de P y el prototipo de B también, la línea 13 el senget también. En la línea 14 el open de abecedario con create y trunc lo va a hacer solamente el -2.c, porque la sincronización está hecha de manera tal que en la sección crítica, ¿sí?, siempre que el proceso entre a la sección crítica va a ser el open de write only con el flag append, que ahora vamos a explicar qué hace, va a escribir la letra y va a cerrar el archivo. O sea que en este ejemplo el proceso o los dos procesos van a ser el open de write only append con el write y el close en su sección crítica. Eso va a ser parte de su sección crítica. Entonces solamente un proceso, en este caso -2.c, va a ser la creación del archivo. Quiere decir que si el archivo ya existe, lo va a crear y lo va a truncar a un tamaño, una longitud de archivo 0, ¿sí? Entonces vamos a ver mayus2.c. ¿Ven? mayus2.c no hace el open, ¿sí? No hace el open del create, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Supongamos que se ejecuta primero el archivo el proceso mayus2, ¿sí? Si se ejecuta primero el proceso mayus2, ¿qué va a hacer el proceso? Va a encontrar aquí su semáforo 1 inicializado en 0, entonces no va a poder entrar. No va a poder entrar hasta que lo señalice el proceso -2. Y cuando el proceso -2 lo señalice, el archivo ya va a estar creado. Entonces, mayus2 abre el archivo de write only append, escribe su letra, cierra el archivo, habilita al proceso -2 para que entre a su sección crítica y el proceso mayus2 se queda bloqueado acá esperando la señalización, ¿sí? Entonces, mayus2, el proceso mayus2, cuando entra a su sección crítica ya debería estar el archivo abecedario creado, ¿sí? Fíjense que aquí lo crea entonces el proceso -2, porque como dijimos, el proceso -2, por cómo manejamos los semáforos, va a habilitar al proceso mayus2 para que entre a su sección crítica cuando el archivo ya está creado, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, entonces, repetimos, el ejemplo muestra cómo en la sección crítica se abre el archivo, se escribe la letra y se cierra el archivo. Entonces, como vamos a usar esta forma, ¿sí?, abrir archivo, escribir letra y cerrar archivo, cada vez que el proceso abre el archivo se tiene que posicionar al final del archivo. En el ejemplo anterior mostramos cómo nos podemos posicionar al final del archivo con lseek, ¿sí?, con lseek fd, 0,2. En este caso, el flag append, si usamos el open con el flag append, el open, cuando abre el archivo, posiciona el puntero de escritura sobre el final del archivo. Así que no necesitamos hacer el lseek porque ya en la apertura se posiciona el puntero de escritura, en este caso, sobre el final del archivo. Entonces el proceso escribe la letra, y cierra el archivo. Cuando entre de nuevo a su sección crítica, hace el open de write only append. De nuevo el append posiciona el puntero de escritura al final del archivo, ¿sí? Con el mayus2 pasa lo mismo, ¿sí? Es la misma sección crítica, nada más que con otra letra, ¿sí?, y otro proceso. Entonces, cuando entra el proceso mayus2 a su sección crítica, abre el archivo, pero además el append hace que el puntero de escritura se posicione al final del archivo para que no sobrescriba ninguna letra que fue escrita antes, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a cerrar y vamos a probar este ejemplo. Entonces vamos a compilar 2, crea los ejecutables, crea los dos ejecutables, ¿sí? Bien, vamos a ver los semáforos cómo están. Bien, están bien inicializados, ¿sí? Están bien inicializados. Bueno, vamos a ver, vamos a eliminar el archivo abecedario. Si está, lo vamos a eliminar.
Ahí está. Entonces ya confiamos en que el archivo abecedario no existe, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ejecutar mayus primero entonces en este ejemplo. Mayus 2, ¿sí? Y lo vamos a ejecutar en Vagrant para no tener que abrir otra terminal, para facilitar, digamos, esta operatoria. Bien, y ahora ejecutamos minus, pero en foreground. Bueno, ahí terminó todo el proceso, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos dentro del archivo abecedario. Perfecto. Bueno, funcionó. Bien, ¿qué pasa si ahora el archivo existe? Vamos a probar si el archivo existe. Le ponemos los famosos puntitos, ¿sí? Vamos a ver los semáforos, cómo están. Perfecto. Bueno, ejecutamos... podemos ejecutar minus ahora primero, ¿sí? Y lo ejecutamos en Vagrant. Y ahora ejecutamos mayus. Bien, vemos cómo quedó el archivo. Bien, bueno, funciona. Si alguien ejecuta estos códigos, el premio Tatín, Alfajor Tatín sigue en oferta. Espero que Tatín no me cobre nada por hacerle publicidad. El que ejecute estos códigos y no obtenga bajo la misma situación que nosotros hemos generado en esta máquina, en este video, este resultado, entonces es acreedor al premio, que es un alfajor Tatín, ¿sí? Bueno. Bien. Bueno, me despido en este video. Espero que les sirvan estos ejemplos y nos vemos en el próximo video.